¿Qué tal amigos? Soy Pamela Acosta y hoy le vamos a meter café a las temibles matemáticas. Hace un par de años me metí a un curso de carpintería, algo puramente manual creía yo, hasta que de pronto el profesor se puso en la pizarra a hacer operaciones matemáticas para calcular la cantidad de madera que se iba a utilizar. Ya podrán imaginar la cara que puse, que seguramente es la que muchos ponen cuando se enfrentan a los números. ¿Por qué no nos gustan las matemáticas? ¿Y qué podemos hacer para hacerlas más atractivas? En busca de respuestas hablé con Hugo Ñopo. Él es ingeniero de sistemas, matemático y doctor en economía. ¿Por qué no nos gustan las matemáticas? Todos tenemos historias, ¿no? Todos tenemos historias de por qué no nos gustan las matemáticas. Cuando éramos bebés nos contaban historias en la cama. Mamá, papá, todos nos cuentan historias, nos narran lindos cuentos y nos acostumbramos a amar las historias. Pero nadie nos habla de matemáticas en la cama cuando somos unos bebés. Nadie nos habla de las estructuras matemáticas o de los números o de las secuencias mientras somos bebés. Entonces, ya desde el arranque, desde la partida, es que asociamos de manera diferente los cuentos, las historias, las narraciones a algo lúdico, bello, agradable, y las matemáticas a algo árido, difícil, que requiere más pensamiento, abstracción, enfocarse, diferente. O sea, se ponen en dos planos bien distintos, mira, desde que somos bebés. ¿Todo depende del profesor o es que hay algo en el alumno que naturalmente lo predispone contra las matemáticas? El eterno debate de natura versus cultura, ¿no? ¿Cuánto es natura, cuánto es cultura en múltiples cosas? Inclusive en esto, ¿no? De nuestra predisposición para hacer matemáticas. Seguramente algo de natura y algo de cultura hay. El azar juega un rol bien importante también. Y ahí yo tengo una historia particular. Mira, cuando yo era niño, cuando yo tenía 4 o 5 años, apenas sabía hablar, entender un poco de historias, algo así. Resulta que mi hermano mayor estaba en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y estaba en segundo ciclo, o sea, recién comenzado. Y ¡pum! Vino una de esas huelgas enormes que habían antes, ¿no? Que se paralizaba la universidad por 9 meses, 12 meses. Y fue ahí que él, en su enorme ocio, que le sobraba en aquel entonces, me tomó de conejillo de indias y me comenzó a explicar matemáticas, pero de esa manera que te cuento, lúdica, divertida, entretenida, y fue un gancho. Para mí fue eso, fue el azar el que me llevó a amar las matemáticas. Se juntaron 2 o 3 elementos azarosos que hicieron que, pum, entre en un camino así. ¿Por qué el que ama las matemáticas como tú las ama con tanta pasión? En realidad, yo creo que los seres humanos amamos los descubrimientos. Nos encanta el famoso eureka. Y ese eureka existe en múltiples áreas del conocimiento, en las ciencias, también en las narraciones. Llegar a los momentos eureka es importantísimo y nos llena a los seres humanos, ¿no? Descubrir una verdad. Y las matemáticas son eso, son ir descubriendo verdades secuencialmente, construyendo un, una gran arquitectura. Y esa gran arquitectura que se construye de manera colectiva. O sea, alguien hace un teorema, todo el resto de la comunidad lo entiende, y después sobre ese teorema alguien hace un desarrollo adicional, y todo el resto de la comunidad va a entenderlo, y así es que se generan múltiples momentos momentos eureka, epifanías, que se comparten además. Entonces, así como a veces algunos podemos compartir el momento clave de una película o de una narración, de algún texto literario, en las matemáticas se comparten mucho esos momentos de, uy, ¿te acuerdas cómo era esta demostración de este teorema? Qué cosa tan bella, qué cosa tan bien organizada, qué lindo. Hay mucho que apreciar también ahí. Uno de los cuestionamientos que se le hace a las matemáticas es que en realidad no nos sirve gran parte de eso que nos enseñan, que en el día a día solo utilizamos las 4 operaciones básicas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Es eso cierto? ¿Qué tanto realmente de matemáticas utilizamos? Y sobre todo en esta época, ¿no?
En plena pandemia del coronavirus, ¿cómo se utilizan las matemáticas? Son importantísimas, pero déjame ir a la primera parte de tu pregunta que me parece bien, bien central, porque es muy común escuchar, oye, ¿yo para qué aprendo esta fórmula si después no la voy a utilizar? Y es que ahí hay un problema que también tenemos en la manera en que se enseñan las matemáticas. Muchos creen que enseñar matemáticas es transmitir fórmulas y enseñarle a la gente cómo utilizarlas. Y la verdad es que ahí sí estoy de acuerdo cuando alguien dice, oye, ¿y yo cuándo voy a utilizar esta fórmula? Seguramente tú te memorizaste cuando estabas en la secundaria la fórmula de el binomio cuadrado perfecto o la solución para la ecuación cuadrática. Te aprendiste de memoria la fórmula y la supiste aplicar en tu examen de segundo, de tercero de secundaria y después ya no lo usaste más. Pero las matemáticas no son eso. Las matemáticas son un modo de pensar, una estructura mental, una forma de organizar ideas. Y eso es exactamente aquello que estamos utilizando hoy, por ejemplo, para entender los números de la pandemia, qué es lo que va a pasar con los contagios, las velocidades de contagios, los modelos según los cuales una persona puede contagiar a otras dos y esas dos a otras dos, y esto después puede devenir en un crecimiento que los matemáticos llaman exponencial, y así ir entendiendo los modelos más en términos de conceptos que en términos de fórmulas es muy útil. Has dicho que las matemáticas son una forma de pensar. Y en ese sentido, una viejita como yo, por ejemplo, de 40 años, ¿todavía tiene esperanzas de empezar a pensar matemáticamente? ¿O es que ya no hay remedio, ya es muy tarde y eso es algo solo para los chicos? Sí, mira, la historia de los grandes aportes en las matemáticas es una historia de jóvenes, jóvenes estrellas, vamos a decir. Los grandes aportes en las matemáticas se han dado mayormente por jóvenes. Son pocos los casos de personas arriba de los 60 o arriba de los 70 que han hecho grandes contribuciones a las matemáticas. Ahora, aquí estoy hablando de las grandes contribuciones, de mover la frontera de conocimiento. Vayamos ahora a personas de la calle, personas comunes como tú, como yo, que quisiéramos aprender o reaprender las matemáticas. Nunca es tarde, siempre se puede. Hay una investigadora en la Universidad de Stanford llamada Carol Dweck que ha puesto sobre la mesa el término del growth mindset, la mentalidad del crecimiento. Según esta teoría que ella ha estado elaborando y probando durante muchos años, todos podemos aprender prácticamente de todo en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, no para convertirnos en un virtuoso o en una persona que va a mover la frontera del conocimiento, pero todos podemos aprender siempre en cualquier área del conocimiento, en cualquier momento. La imagen que ella pone es la de pensar en nuestro cerebro como un músculo, como cualquier músculo, que si no le damos el ejercicio común, pues va a estar atrofiado, no va a estar en forma. Pero una vez que lo ponemos a ejercitarse, va a estar apto para esos aprendizajes. Siempre se puede. Y en este contexto de cuarentena, de emergencia, de coronavirus, en el que estamos todos encerrados, ¿es posible enseñar matemáticas? ¿Se puede a través de la educación a distancia, la radio, la televisión, el internet? Sí, sí. Y ahí yo también estoy convencido de que el canal para hacer esto fluir no es tanto ir a las fórmulas, ir a los métodos, ir a los algoritmos. No, hay que dar un paso previo, y es hacernos las preguntas, preguntarnos las cosas. Es la curiosidad el motor del aprendizaje. La curiosidad y la emoción son los que llevan a las personas a aprender. Entonces, hagámonos preguntas, aunque no sepamos sus respuestas, aunque no tengamos una idea clara de cuál es la respuesta final. En matemáticas es muy, muy claro que tan o más importante que la respuesta final es el procedimiento para llegar ahí, el procedimiento de ir pensando y descubriendo. Entonces, esa es una recomendación muy práctica que se puede llevar a los hogares hoy en tiempos de pandemia, porque seguramente muchos padres estarán pensando, oye, yo quisiera motivar a mi hijo a las matemáticas, pero yo no las conozco. Yo no las conozco, no puedo guiar a mi hijo en esas matemáticas. La verdad es que no importa mucho, porque una manera en la que sí pueden guiar a los hijos es en hacerse las preguntas, hacerse toneladas de preguntas, muchas preguntas, metralletas de preguntas. No importa que no hayan respuestas, porque ya se motivó una serie de semillas en los chicos para que piensen y piensen, matemáticamente hablando. Es la mejor manera de proceder.
Tal parece que el miedo a las matemáticas es un miedo infundado. Además de inútil, porque las matemáticas están en todos lados. Es como si le tuviéramos miedo al oxígeno para poder respirar. Los adultos quizás ya no tenemos remedio, pero con los chicos todavía hay esperanza. Así que aprovechemos esta cuarentena para introducirnos a las matemáticas a través de los juegos. En los juegos de mesa, por ejemplo, hay mucho de probabilidades. O a través de la cocina, con la cantidad de ingredientes que vamos a utilizar. O sacando las cuentas de cuánto dinero estamos ahorrando quedándonos en nuestra casa. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Hasta la próxima.